en mi audio. Buenas tardes, licenciado, si se le escucha. Buenas tardes, licenciado, si se escucha. Bueno. Bueno, muy buena tarde. Suplicaría, por favor, si me pueden confirmar mi audio. Buenas tardes, Lick, si se escucha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ahí a todos. Bueno, muy buena tarde. El día de hoy vamos a platicar con ustedes acerca precisamente de lo que es la elusión, la doble imposición y por otro lado, pues las formas de poder extinguir automáticamente la obligación tributaria. Ya habíamos venido platicando el último día de clase acerca de lo que es la evasión. Cómo se puede dar esa evasión por ocultamiento, por alteración o por simulación. Y desde ahí, pues, se señaló que existe una serie de medidas tendientes a poder contrarrestar lo referente a la evasión como tal. Bueno, dentro de los distintos temas tenemos lo que comúnmente se llama elusión, es decir, la evitación fiscal. Al final es un comportamiento del contribuyente por el cual automáticamente renuncia a poseer o a poder materializar dentro de una actividad económica que esté sujeta al pago de un gravamen, pues a través de una serie de figuras jurídicas que le permiten en algún momento, pues, poder evadir prácticamente la forma de pagar un tributo bajo una serie de procedimientos legales. La elusión, entonces, siendo una actividad negativa del contribuyente, ya que representa precisamente la abstención, ¿verdad?, a pagar la obligación tributaria, la abstención a poder en algún momento materializar el hecho generador. Y desde ahí, pues, es aquel mecanismo por el cual un contribuyente busca una determinada forma jurídica que al final le permite tener un beneficio o un resultado económico, pues no dándole cumplimiento al pago de la obligación tributaria. El poder evitar esta percusión del impuesto, al final, pues el fisco no puede gravar su imposición, ¿ya? Hagan de caso que en algún momento se va
a heredar prácticamente un bien inmueble y sobre el cual se trata de buscar o de crear una deuda precisamente mayor a su valor real. Entonces, con esto lo que se pretende es no darle cumplimiento al valor tributario. Otro de los ejemplos dados dentro de este ámbito de elusión es, por ejemplo, si a estas alturas de la vida y del tiempo, es decir, septiembre, se compra, por ejemplo, un vehículo que sea modelo 2021. Ya es un vehículo usado, ya fue sacado de la agencia el año pasado, en el 2021, y ahorita en el 2022 decide uno desprenderse de ese vehículo. La ley del impuesto al valor agregado determina dentro del procedimiento de la compraventa de vehículos usados que los vehículos del año actual al año anterior pagan el 12% de impuesto al valor agregado. Si ese vehículo fuese 2023, que se hubiese sacado este año, pero se pretende enajenar, pues también la ley establece que como ya fue pagado una vez el IVA y después de haber salido del predio de vehículos, pues los vehículos del año actual al año siguiente pagan el 12% de impuesto. Mientras que aquellos vehículos que se adquieran del presente año hacia 2 años hacia atrás, entiéndase modelo 2020, pues pagaría únicamente 1,000 quetzales. Y si fuese más de 2 años, únicamente pagarían 500 quetzales. Entonces, un acto de elusión podría darse el venir y comprar en este momento una flotilla de cabezales que sean todos modelo 2000, en este caso 21. Pues atendiendo a la ley, si en este momento se quisiera venir y generar el traspaso, tendrían que pagar el 12% sobre el valor de lista de cada uno de los distintos vehículos. Y por ejemplo, solo el precio de lista de un cabezal en este momento, modelo 2021, bajo una serie de características particulares, pues estaría costando en el orden, por ejemplo, de los 200,000 quetzales. Eso implicaría que alguien que quisiera venir y comprar un cabezal modelo 2021, en este momento tendría que pagar 24,000 quetzales de impuesto al valor agregado por un vehículo usado. Mientras que si fuese del año actual, 2 años hacia atrás, pagaría únicamente 1,000 quetzales por ese mismo vehículo. Si el fulano en este momento fuese a comprar la flotilla de 10 cabezales de 200,000 quetzales cada uno, pues estamos ante aquel escenario que tendría que pagar 240,000 quetzales de impuesto al valor agregado por 10 vehículos usados. Entonces, muchos lo que hacen, bueno, estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos ante un escenario que anda casi en el orden del cuatrimestre, pues adquieren los vehículos, le extienden, aquí viene, un finiquito, ¿ya? Y liberan de una solvencia al propietario por responsabilidad civil, penal, tributaria y administrativamente. Y precisamente con ese tipo de poder, ese tipo de contrato de compra-venta y el poder venir y exculpar con el finiquito al que va a seguir apareciendo de aquí hasta finales de año como el legítimo propietario de esos 10 cabezales, pues desde el momento en que se le extienda el finiquito, automáticamente pues no se haría el traspaso.
Y allá por el 2-3 de enero del próximo año se hace el traspaso. Pero estamos ante un escenario del 2023. Y es de 2 años hacia acá. Entonces 2021, 2022, 2023 cabe dentro de los 2 años. Entonces, lejos de pagar el 12%, se estaría pagando, por ejemplo, 1,000 quetzales por cada contenedor. Bueno, haciendo la operación matemática, si fueran 24,000 por 10 cabezales o 10 containers, pues estamos ante un escenario de 240,000 quetzales de impuesto al valor agregado por la transferencia de propiedad de esos 10 vehículos, ¿ya? Pero desde el momento en que no se hace el traslado en este momento, sino que se realiza a principios del 2023 y únicamente se expide un finiquito liberando la responsabilidad, insisto, tributaria, penal y administrativamente, automáticamente solo se pagarían 10,000 quetzales, existiendo un beneficio de 230,000 quetzales. Ese es un acto de elusión como tal. Buscar figuras jurídicas que le permitan evitar pagar los tributos en un momento determinado. Me detengo y pregunto si queda claro esa figura de elusión. Todo claro, Lic. Bueno, muchas gracias. Sí, licenciado. Bueno. Si en un momento determinado, entonces, tenemos claro este tipo de figura, podríamos venir a establecer que también dentro de los tributos, dentro de la creación, muchas veces hay doble imposición. La doble imposición se da cuando una misma persona, óigase bien, o un mismo bien pasa a ser grabado 2 o más veces. Y desde ahí entonces que ese tipo de grabación se está dando por 2 o más sujetos con poder tributario. Bueno, de esa cuenta podemos establecer que la misma Constitución Política de la República, en el artículo 243 de la Constitución, insisto, ya automáticamente deja normado que existe precisamente la doble imposición regulada, y esa doble imposición, pues la Constitución prohíbe que esos tributos se paguen 2 o más veces. La misma Constitución prohíbe que un tributo sea confiscatorio, ¿ya? Y se refiere en el artículo 243 que hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador es atribuible a un mismo sujeto pasivo, ¿ya? Ese sujeto pasivo es el obligado al pago del tributo. Y que ese mismo hecho generador que le sea atribuido a este sujeto pasivo está siendo grabado 2 o más veces, ¿ya? Por sujetos con poder tributario. Entonces, dentro de un mismo periodo de imposición o dentro de un mismo evento como tal. Ya de ahí podemos ver entonces que hay una irregularidad, ¿ya? Y el hecho de ese acto de, en este caso, de que debe de haber un tributo, ¿ya?, que está afecto al pago de 2 o más. Y desde ahí podríamos decir que se rompe ese famoso esquema de tributación normal dentro de un país. Bajo este aspecto, entonces, los impuestos tienen que ser trasladados, tienen que ser provenientes de una tributación que al final permita, ¿ya?, el poder identificar las transacciones, pero al mismo tiempo también es importante señalar, ¿ya?,
que para evitar el descontento y el malestar que esto conlleva, ya, pues no se debe gravar 2 o más veces, ya, un mismo hecho, un mismo acto, y desde ahí, ¿verdad?, que no se incumpla precisamente con el deber de tributación de parte de un ciudadano. Dentro de los ejemplos de una doble imposición, podríamos decir, aparece cuando se pagaba el impuesto de distribución de combustibles. Y aparte de eso, se pagaba el impuesto al valor agregado. También puede venir y existir una doble imposición cuando, en este caso, el poder tributario está gravando, por ejemplo, la importación de ciertos artículos. Y en esa importación se identifica, ya, de una manera colateral, se identifica cómo, ya, la actividad económica de un sujeto podría venir y exigirle el pago de tributos, ¿verdad?, para 2 o más sujetos, en este caso activos de la obligación tributaria. Y menciono esto porque si se pagan aranceles, no se tendría que pagar IVA, pero le han dado un nombre distinto a los aranceles, que son aquellos que se utilizan para proteger las economías nacionales, y aparece, por ejemplo, en este caso sería el que una persona en calidad de sujeto activo le requiera a otro, ¿verdad?, 2 o más veces por un mismo hecho generador. Un caso también muy emblemático de esto es el 10% de pago sobre hospedaje. ¿Ya? Se sabe que las facturas automáticamente llevan implícito un IVA en la tarifa, pero al mismo tiempo también se cobra el 10% sobre hospedaje y se liquida de una manera distinta. El famoso impuesto de solidaridad. Las distintas compañías tienen que pagarlo y lo pueden pagar o bien afectando sus ingresos o afectando en algún momento pues X cantidad de actividades. Y cuando uno revisa dentro de ese quehacer de la actividad mercantil, uno se percata que muchas veces se está tributando doblemente. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto sobre la renta en algún momento admite que uno puede pagar impuesto sobre la renta y deducir el impuesto de solidaridad. Pero también hay una modalidad que se puede pagar el impuesto de solidaridad y se abona el impuesto sobre la renta. Lo que no podemos perder de vista es que pagando ese tipo de tributo, ¿quiénes lo van a pagar? Los sujetos pasivos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el sujeto pasivo desarrolla una actividad mercantil. ¿Ya? ¿Y por qué se paga impuesto sobre la renta? Bueno, es lo que adquiere ese tipo de negociación. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder, en este caso, pues solicitarle el pago de X arancel para que pueda pasar, para que pueda en algún momento solo comprobar que viene cubriendo los tributos respectivos. De ahí, entonces, encontramos que si alguien estuviera totalmente consciente del pago que deba de hacer, por ejemplo, cuando mencioné las importaciones, ahí hay el cobro del derecho arancelario. Pero por otro lado, aparece también el pago, ¿ya?, de una cuota que le pertenece a un sujeto pasivo de la obligación tributaria y al cual se le está requiriendo el pago del impuesto al, puede ser al valor agregado o de impuestos sobre la renta o de IUSI, ya dependerá.
Entonces, ahí es donde normalmente se debe tener en cuenta que ese tipo de tributo no se pueden requerir 2 o más veces como tal. Bueno, me detengo y pregunto si hay algo relacionado con la doble imposición. De mi parte está claro, licenciado. Claro, Todo claro, licenciado. todo bien. Bueno, si tenemos claro entonces ese concepto de elusión, ese concepto de doble imposición, entonces tenemos que tomar en consideración que la doble imposición, para ir cerrando el tema, pues muchas veces se tiene que tratar a nivel local y a nivel externo. Por ejemplo, alguien decide importar los productos de cualquier país. Al momento de la nacionalización o de internación, pues es que se cobran los impuestos acá. Pero si alguien exporta, la exportación no va a estar grabando ningún tipo de tributo. ¿Por qué? Porque ese producto, cuando llegue a su lugar de destino, va precisamente a ser grabado al momento de su ingreso. Entonces, no tendría lógica que se grabe al salir de nuestro país y que se vuelva a grabar al momento de recibir los productos como tal. Esto automáticamente nos llevaría a que pues existiría un requerimiento, ya un requerimiento de pago de impuestos, el cual estaría rebasando la capacidad de un contribuyente, grabándola a nivel interno y a nivel externo. Entonces, en este caso, la mayor parte de productos que van a ser consumidos a nivel local sí pueden tener algún tipo de gravamen. Sin embargo, aquellos bienes que en algún momento traigan ya mercaderías o productos de otro país, al momento de salir de su país de origen, es decir, al momento en que los exporten de allá hacia acá, no van a pagar ningún tipo de tributo. Pero al momento en que hagan efectivo ese tipo de pago, automáticamente se estaría convirtiendo en una doble imposición, ¿ya? Porque existiría en su país de origen y al momento de nacionalizar los productos. Ahí se daría una doble imposición tanto interna como externa. Y es algo que hoy en día automáticamente pues empieza a desestimarse para evitar ya concretamente pues la doble imposición. Bueno, teniendo agotado este tema de la doble imposición y de la elusión, no nos queda más que entrar a analizar la forma de extinguir la obligación tributaria. Una de las formas para el solo hecho de poder extinguir la obligación tributaria se puede dar bajo distintos contextos. ¿Ya? Hay distintos medios, hay distintas formas de poder extinguir la obligación tributaria. Una de las primeras es a través del pago. ¿Ya? Sabemos que el pago, entonces, es aquel que en algún momento extingue la obligación tributaria. ¿Ya? Hay lugares prescritos por la ley para poder efectuar el pago. Ese pago, esa forma de poder extender, nos lleva a lo que es la extinción, como lo podría ser bajo distintas formas, ya que la ley permite para el solo hecho de poder darle cumplimiento al pago. Ese tipo de obligación tributaria, entonces, que nace, que tiene existencia y que la única forma en que se puede venir y establecer sería a través del pago. Recordemos que ese tipo de acto
dentro de un negocio jurídico, ¿ya? En donde al final ese negocio jurídico va a ser objeto de una materia de tributación, es decir, del pago de ciertos impuestos. El pago es ese modo que le da extinción a la obligación tributaria. Y es aquel que satisface plenamente los fines de la obligación. Y esto por excelencia, ¿ya? No cabe otro mecanismo para poder extinguir la obligación. Bueno, el pago, entonces, si en algún momento en materia fiscal es unilateral, no le queda más al contribuyente que venir y darle cumplimiento como tal. Pero si en algún momento ese tipo de pago, pues hacia lo que es el Estado, hacia lo que es el fisco, recae como una obligación del deudor tributario, ¿ya? Pues lo único que le queda a quien le asiste el derecho a ese tributo es poder venir y generar el darle cumplimiento a ese tipo de transacción. Y desde ahí podemos entonces establecer que hay una serie de elementos, tanto subjetivos, tanto objetivos, tanto formales como temporales del pago. ¿Ya? Entonces, ya de ahí podemos ver que el pago es una liberación de la obligación tributaria. El pago, en el momento en que se deba de efectuar, cada sujeto pasivo puede asumir una circunstancia, la cual, por ejemplo, está a cargo del sujeto pasivo. Y podemos asumir por ese tipo de circunstancia que en calidad de persona, en calidad, en este caso, pues de sujeto pasivo de la obligación, podría ser admitida como tal. Bien, nuestro Código Tributario establece precisamente la forma en que se podría venir y darle cumplimiento a las obligaciones de forma responsable. A ver, alguien por ahí que me ayude. Código Tributario, por favor, a la mano. Alguien que me ayude con el artículo 36 del Código Tributario. Artículo 36. Efecto del pago y medios de garantizarlo. El pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación, sin perjuicio de las responsabilidades penales si las hubiere. La Administración Tributaria puede exigir que se garantice el pago de los adeudos tributarios firmes, multas o recargos por medio de cualquiera de las garantías siguientes. 1. Depósito en efectivo. 2. Fianza o seguro de caución. 3. Cualquier otro medio establecido en las leyes. Los medios de garantía anteriormente descritos se constituirán a favor de la Administración Tributaria. En el caso de garantía mediante fianza, para efectos tributarios, la Administración Tributaria, en cualquier momento que tenga conocimiento del incumplimiento de la obligación garantizada, puede iniciar el cobro y ejecución de la misma, siempre que lo haga dentro del plazo de prescripción que establece este código para las obligaciones tributarias, plazo que inicia a contarse a partir de finalizado el periodo de cobertura de dicho medio de garantía. Para los efectos de este artículo, la fianza que garantice obligaciones tributarias se rige por las disposiciones establecidas en tratados o convenios internacionales. Este código, las leyes tributarias y supletoriamente en lo dispuesto en el Código de Comercio. De existir controversias, las mismas deben ser solucionadas en la vía sumaria con excepción de la ejecución de la fianza, la cual se realizará por el procedimiento económico coactivo establecido en este código. Muchas gracias, licenciada Juárez. Le agradezco. Bueno, si se percatan,
Una primera forma de poder extinguir prácticamente la obligación tributaria es a través del pago. Ya se le da mención a este artículo 36. Es importante, por favor, que se entre a considerar de que el pago, ese depósito en efectivo, ese pago en efectivo, ese pago con cheque, si ustedes quieren verlo así, automáticamente extingue la obligación tributaria. Cuando nos referimos a fianza, o que hoy en día es conocido como un seguro de caución, ya, o cualquier otro medio que pueda venir y reconocer la ley para extinguir la obligación tributaria, tomen en consideración que pagos, garantías, se solicitarán si y solo si la determinación, ¿ya?, que se realice de la obligación tributaria, aquella determinación que regula el artículo 103 de nuestro Código Tributario, es decir, la determinación de la obligación tributaria es aquel acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda, conforme a la ley, o ambos, coordinadamente, declaran la existencia de la obligación tributaria. Calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, exención o inexigibilidad de la misma. Este tipo de determinación se puede hacer por parte del contribuyente, ¿ya? Pero también se puede hacer de una forma mixta, ¿ya?, con la administración tributaria. Si ustedes revisan también el artículo 105 del Código Tributario, aquí va a existir una determinación por el contribuyente o responsable. Y esta es la que se efectúa con las declaraciones que deba de presentar un contribuyente, o bien aquel responsable. Lo que se tiene que tomar en consideración es de que o la determina el contribuyente, o en este caso, pues sencillamente se estaría a lo dispuesto, ¿ya?, dentro de lo que es siempre el código, en este caso, pues tributario, y nos permita no solo determinar la obligación por cuenta propia o por cuenta o representación de un tercero, ¿ya? También hay que tomar la consideración de que si en algún momento esa determinación no la realizara el contribuyente, no la realizara, en este caso, por cuenta de él o por cuenta de un tercero, podemos encontrar la determinación por parte de la misma administración tributaria. Y acá hay casos en los que la misma administración tributaria puede venir y determinarlo de oficio. Tendrá 10 días para efectos de requerir los omisos, y después de que el contribuyente no presente. Hay dos formas que la administración tributaria puede determinar. O determina de oficio sobre una base cierta, o determina de oficio sobre una base presunta. Aquí lo que se tiene que entrar a considerar es, si ustedes se recuerdan, la analogía en muchos de los temas, tanto penales, no digamos tributario, no es admitida la analogía, ¿ya? Y basta revisar, por ejemplo, siempre en el Código Tributario, el artículo 5, para el hecho de lo que es la integración analógica. Y cuando hay oscuridad, cuando hay ambigüedad, cuando hay insuficiencia en una ley tributaria, no puede por analogía aplicarse la ley.
No podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, ni modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones que en algún momento se estén determinando. Tampoco hay sanciones tributarias. Ese tipo de integración analógica en el artículo 5 del Código Tributario no es admitido. Y si no es admitido, ustedes me podrían preguntar, entonces, ¿por qué la administración tributaria puede realizar una determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presunta? Porque lo que hicieron a la hora de instituir este tipo de artículos dentro del Código Tributario, dejan establecido que contra la determinación sobre base cierta o sobre base presunta, y eso lo determina prácticamente la última parte de cada uno de estos artículos. Contra esta determinación se admite prueba en contrario y se procederá con todos los recursos previstos en este código. Lo mismo nos lleva la determinación de oficio sobre base presunta. Acepta prácticamente todo tipo, óigase bien, de recursos previstos en este código. Ahora bien, ¿cómo puede la administración entonces venir y determinar de oficio sobre base cierta? Se presume que la administración tributaria les requiere. Llega con la licenciada Patricia Elizabeth, por ejemplo, y le requiere en algún momento todas las declaraciones, todos los omisos. Y resulta ser de que le gira un plazo de 10 días para que pueda presentar. En caso contrario, va a determinar la obligación tomando como base libros, registros, documentos contables que en algún momento el contribuyente pudo haberle entregado parcialmente. O bien aquellos que el otro contribuyente, que en este caso pues podría ser un tercero, le pudo haber entregado. ¿Y cómo puede un tercero haberle entregado información en algún momento? Bueno, hagamos de caso que la licenciada Andrea Jerónimo tiene un negocio y resulta ser de que una de estas compañías grandes empieza a generarle entrega continua de productos que distribuyen y de repente viene la licenciada y ya no les compra. Pero ella tenía un código de mayorista ante esta compañía. Y resulta ser de que los ruteros, los vendedores empiezan a despachar pequeñas cantidades con un 5 o 10% de descuento, mientras que sabemos que la licenciada Andrea Jerónimo tiene un descuento del 30%. Entonces, al final, utilizan el código de ella, le cargan todo el producto a ella. Y después, básicamente, como han vendido en efectivo, sencillamente lo reportan y se quedan todavía con el resto de comisión. Ante este escenario, entonces, la licenciada Jerónimo ni en cuenta de todo lo que le han cargado en producto por ventas al menudeo. Y resulta ser de que de repente viene la administración tributaria y le requiere a esa compañía grande que quiénes son sus principales clientes. Y la compañía manda un listado. Y de repente dicen, bueno, yo quiero de la contribuyente, licenciada Andrea Jerónimo, el listado de todo lo que le ha despachado este año. Y resulta ser de que ella en la práctica solo había hecho un pedido, pensemos, de 10,000 quetzales. Pero, como han usado el código de ella, automáticamente le aparece un sinfín de despachos, ¿ya? En donde a la hora de sumar, por ejemplo,
pueda venir y tener compras alrededor de 100,000 quetzales. Y aquí viene lo interesante. Viene la administración tributaria y requiere información, efectúa el cruce correspondiente y se percatan que la licenciada Jerónimo solo ha facturado 10,000 quetzales. Y por el contrario, en esta información cruzada viene y le aparece despachos de la compañía hasta por un monto de 100,000 quetzales. A partir de ese momento empieza la persecución en contra de la licenciada Jerónimo. ¿Por qué? Porque se presume que compró y que no facturó al momento de vender. Ya. Este cruce de información es uno de los más utilizados para efectos de la determinación sobre base cierta. Y sobre base presunta, pues sencillamente lo que hacen es tener cierta información, ¿ya? Y se entra a presumir que si el año pasado compró 1,000,000 de quetzales, pues este año tendría que comprar 1,000,000 de quetzales. Y es ahí donde están presumiendo, ¿ya? Entonces, este tipo de hecho nos lleva a ese tipo de determinación sobre base cierta y sobre base presunta. Bueno, entonces mencioné por qué. Porque esto es parte de lo que hoy en día muchas veces se vuelve comúnmente y ha generado una serie de conflictos a efectos de poder establecer fehacientemente lo que en realidad se ha comprado y se ha vendido dentro de un establecimiento. Bien, otro de los aspectos es que si hay pago, ¿ya? El pago automáticamente hay que ver quién lo realizó. Ese pago lo realizaron en nombre propio o en nombre de un tercero o a cuenta de un tercero. Entonces es ahí donde se tiene que venir y determinar el tipo de obligación, ¿ya? El pago por cuenta de un tercero, hay que tomar en consideración que el pago de una deuda tributaria, pues al final puede ser realizado también por un tercero, no solo por el principal. Por supuesto, un tercero interesado, un tercero que en algún momento tenga algún tipo de relación o de garantía o de privilegio o de preferencia con algún grupo de personas o no digamos con más aún la misma administración, en este caso tributaria. A ver, licenciada Brenda Marisol, cuénteme. Hola, Lee, buenas noches. Sí, yo no sé si usted se dio cuenta que hace unos días, cuando estuvo ahí mucho en Facebook, pasándose así como facturas de espacio ocupacional que por eso cobraban o factura por cobro de terceros, algo así decían. Entonces, lo que me entró la duda ahorita que si cobran ese dinero y cómo lo permiten o no sé. Ya, solo perdón, cuando me dice cómo lo permiten, discúlpeme, ¿a qué se refiere con eso? O sea, porque uno miraba la factura y decía, esto no es una factura, pero a través de ese papel cobraban. Ah, ya, yeah. Entonces, y también cuando dicen propina sugerida o el cobro de terceros, algo así dice. Ya, yeah, cobro por cuenta de terceros. Ajá, bueno, así, pero... Sí, bueno, vea pues, lo que pasa es de que en el tráfico mercantil y principalmente dentro de la contratación, muchas veces hay una serie de actividades que alguien puede prestar. Y ese alguien que puede prestar es, por ejemplo, si tiene productos en consignación, ¿ya? Los productos en consignación
recuérdese que, bueno, yo esperaría, no sé si ustedes ya estén trabajando en algún momento ya con sus distintos contratos, ¿ya? Y dentro de los distintos contratos hay obligaciones que nacen de esa compraventa mercantil y que, pues, podría darse la recepción de un inventario, por ejemplo, de, pues, un contrato que, dicho sea de paso, le va a permitir, ya, le va a permitir recibir en favor de otra persona, ya, una serie de bienes, de suministros, y desde ahí va a existir el famoso contrato estimatorio. Un contrato estimatorio, en otras palabras, es un contrato en consignación, ¿ya? Palabras sencillas, nosotros decimos estimatorio. ¿Por qué? Porque hay alguien llamado consignante que en algún momento puso a disposición de otra persona llamada consignatario varios bienes, varios productos. Y resulta ser de que esos productos no le pertenecen. Entonces, si usted, licenciada, en un momento determinado, ejemplo, tuviese una cadena de farmacias y llego y le digo, mire, véndame estos mis productos, y le coloco un anaquel, y en ese anaquel, por ejemplo, empiezo a colocar corta uñas, cepillos, lentes, etcétera, y luego pues le entrego un inventario de los bienes. Ese tipo de productos no son suyos. Usted los va a vender en mi nombre. Entonces, por eso es, ya, cobro por cuenta de terceros como tal. Lo que usted hace al final es, bueno, mire, esto no genera el pago de IVA, porque el IVA se va a generar en el momento en que yo llegue, le haga el inventario y le diga, mire, le faltan 50 productos del inventario total, y eso suma 10,000 quetzales, ¿ya? Más el IVA. Entonces le voy a decir, aquí está su factura por 11,200. Pero ya usted básicamente ha facturado esto, entonces usted tiene derecho a compensar el impuesto. Y ese es un cobro por cuenta de terceros. ¿Por qué? Porque usted lo que se gana ahí es una comisión. No va a ser parte del costo, no va a ser parte del total de sus ingresos, ¿ya? Porque fue una mercadería que recibió en consignación. O la vende o la devuelve como tal. Así, exactamente, con ventas en consignación, trabajan mucho los distintos supermercados. Es decir, tienen a bien recibir en consignación todos los productos. No sé si le aclaro ahí, licenciada. Sí, bastante claro, Lee, gracias. Bueno, partiendo de esto, entonces, existe esta forma de poder cobrar por cuenta de terceros, pero también hay pagos por cuenta de terceros. Y desde ahí, entonces, cuando un sujeto pasivo, que no es a quien le corresponde el pago de una deuda tributaria, sino que éste lo realiza por cuenta de un tercero, tenga o no tenga una relación directa con el mismo, ya, pues automáticamente el tercero se subrogará solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y privilegios sustantivos de los productos que hayan generado un tipo de impuesto y que por lo mismo ya se tendrá que pagar por cuenta de un tercero. Entonces, una de las formas de extinguir la obligación tributaria es a través del pago directo o a través de el pago de terceros como tal. Bueno, también
hay otra forma de poder extinguir esa obligación tributaria. Y esa obligación tributaria puede ser a través precisamente del pago bajo protesta, ¿ya? O en consignación. ¿Se recuerdan ustedes hace poco cuando se estaba cerrando el pago de las calcomanías, en donde la administración tributaria decidió suscribir convenios con distintas municipalidades a efecto de que todo aquel que tuviera multas, pues las pagaba, y en caso contrario, no podía pagar el impuesto de circulación, mal llamado impuesto, ¿ya? Pero así le reconoce la ley, y entonces cabe bien el ejemplo. En ese momento, como no se podía pagar por cuenta de, pues ahí sí que de que existían, mejor dicho, una serie de remisiones, muchos contribuyentes decían, no sé ni qué hacer, no me quieren aceptar el pago, si no pago las multas, yo apenas conseguí para la calcomanía. Entonces, aquí no queda más que agarrar su hojita de papel, preparar un memorial, provocar un incidente de pago y poder consignar el pago, ¿ya? ¿Por qué? Porque el artículo 38 del Código Tributario nos deja normado que la forma de pago bajo protesta y consignación, se debe realizar en el lugar, fecha y plazo que la ley indica, ¿ya? Es decir, yo no quiero caer como contribuyente moroso, pero ante la negativa de que me reciban el pago bajo la subordinación de que ese pago está, en este caso, pues, subordinado a otro tributo o a una sanción pecuniaria o al cumplimiento de una obligación accesoria o adicional no ordenado dentro de esta norma tributaria, esa subordinación del pago al cumplimiento de las exigencias administrativas y que no tienen fundamento dentro de una norma tributaria, no queda más que venir y realizar el pago bajo protesta como tal. Se consigna entonces a la Corte Suprema, se promueve y luego de promoverse, a partir de ese momento, pues se tiene que tomar en consideración ya que pues al final, ya, como tal, pues se lo tendrán que recibir. Ustedes no incumplieron, claro, no van a poder imprimir la calcomanía y esa es otra de las ilegalidades. Será la administración tributaria la que tenga que venir y en este caso, pues, establecer parte de lo que es el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para que les entreguen ese dinero. Pero lo gracioso de todo es de que se vuelve un boom por una sencilla razón. Imagínense, habían más de 500,000 conductores que tenían precisamente multas. Y resulta ser de que en ese momento, ¿ya? Las multas que nada que ver con el pago de un tributo, sino que eran multas de tránsito, que los 500,000 hubiesen consignado. La administración tributaria tiene que generar un procedimiento por cada uno de los contribuyentes. No puede realizar prácticamente en un solo acto el reclamo de la devolución del impuesto depositado por cada uno, ¿ya? Así en grupo. No, debe de hacerlo individuo por individuo, sujeto pasivo por sujeto pasivo, es decir, uno por uno, como tal. Y sí, también volviendo a este tema del pago,
Por ahí me habían mostrado una facturita en donde, aparte de que exista un espacio ocupacional, también existe una propina, ¿ya? Y se debe tomar en consideración entonces que muchas veces no se cobra, ¿ya? No se cobra en algún momento, no quiero decir que así sea con todo, podría ser de que el espacio ocupacional, como no es una actividad económica, se cobre por separado, ¿ya? Y al cobrarse por separado, entonces se esté en algún momento, pues estableciendo no solo el costo, porque aquí viene lo interesante, el costo para efectos de distribución, ¿ya? Alguien pone la casa, alguien pone el negocio, entonces, y resulta ser que el que pone el negocio tiene el negocio, pero no está pagando renta. La renta se la trasladan a cada persona, como que si existiera el uso de un parqueo como tal. La diferencia es que es uno el que está parqueado ahí, ¿va? Y la otra es la propina. La propina, en última instancia, no tendría que ser parte, oígase bien, ¿ya?, del costo como tal. ¿Por qué razón? Porque la propina se distribuye y es en este caso, un ajuste salarial, se podría decir, que muchas veces le dan a los distintos sujetos. Y si la factura tiene, por ejemplo, 58 quetzales, así para hablar en números redondos, la ley del impuesto al valor agregado claramente deja normado que el valor del bien, el total facturado, incluye el IVA. Entonces, habría que venir y quitar. Y aquí es donde uno ve parte de ese tipo de elementos. ¿Por qué, va? Porque se están quedando con parte de un IVA. ¿Por qué? A los trabajadores no les van a devolver sus 5 quetzales de propina masiva, ¿ya? No. Sin embargo, ellos sí lo incluyen en la cuenta y a la hora de deducir ese tipo de pago de propina, pues automáticamente el IVA que cobraron, ¿ya?, no se lo trasladan a los trabajadores. Entonces, ellos aprovechan a poder poner como deducible ese IVA como tal. Bueno, eso es siempre en función del pago. Bueno, aquí lo importante es, no importa, ¿va?, si es, por ejemplo, Antigua, si es el Puerto, si es Quetzaltenango, si es Barrios, Petén, Sololá, etcétera, ¿ya? Si la modalidad de este tipo de negocio es así, se debe de tomar en consideración para efectos de la distribución de los costos y gastos como tal. Bueno, el pago, en última instancia, extingue la obligación tributaria. El pago, entonces, puede hacerse directo, el pago puede hacerse por cuenta de terceros, el pago puede realizarse bajo protesta o consignación, hay pagos a cuenta como tal, ¿ya? Tomen en consideración que cuando en algún momento a alguien que factura le retienen, ahí hay un pago a cuenta. Le efectúan la retención y uno tiene el derecho de poder venir y aplicarlo como tal, ¿ya?, como parte de ese pago. También hay facilidades de pago. Y la misma administración tributaria, cuando el contribuyente, y esto hay que tener especial cuidado, no se puede con cualquier tributo. Hagan de caso que recuerden que el IVA no es un tributo que le pertenezca a cada contribuyente. El IVA, el contribuyente automáticamente es asignado como un sujeto prácticamente que debe y tiene la responsabilidad precisamente de percibir el tributo en nombre del Estado,
de cobrar el tributo en nombre del Estado. Y esa percepción del tributo recae sobre personas individuales o jurídicas, ¿ya? Y deben de entregarlo al fisco, ¿ya? En algún momento, la persona que está autorizada a cobrar IVA, que se recuerde que el tributo no es de él, no es producto de que si él quiere venir y cobrarlo, no. El IVA se cobra en nombre del Estado y es uno de los pocos tributos que deben de pagarse de un solo como tal. Si en algún momento alguien no hace efectivo el pago del tributo, podría ser, en este caso, sindicado en algún momento de una apropiación indebida, porque el tributo es del Estado. Que el Estado, en ese tipo de función de ser agente de percepción de un impuesto en nombre del Estado, le permita que así como él va a cobrar en su facturación un impuesto a nombre del Estado, le asiste el derecho a rebajar todo aquel IVA que él haya pagado en sus compras, en todos aquellos bienes que son del giro habitual de la entidad mercantil o de la empresa individual o de la empresa de la entidad mercantil. Y al final, ya se debe de entrar a considerar que por el hecho de que le asiste el pagar y cobrar, pues ahí es donde le facultan a que pueda netear y le mande la diferencia al Estado. Y si en algún momento, por alguna circunstancia, hubiese quedado crédito fiscal, este puede venir y agotarlo, ¿ya? Para el solo hecho, precisamente, de hacer efectivo el pago del tributo. Entonces, cuando alguien, por concepto de IVA, no lo lleva rápido, tiene el riesgo de afrontar un proceso penal. De ahí, cualquier otro tipo de impuesto, entiéndase impuesto sobre la renta, pues son tributos que se determinan por parte del contribuyente, por parte de aquellas actividades que el contribuyente realice. Y es ahí en donde en algún momento se les faculta, si no tuvieran plata por falta de liquidez, porque han vendido al crédito, tienen una cartera bastante inflada de cuentas por cobrar, pues que le den, en este caso, o le dan, mejor dicho, al contribuyente facilidades de pago. Y existe hasta un plazo máximo de 18 meses para que pueda venir y hacer efectivo el pago de ese tributo. Por supuesto, esto es para que no se le acumule. Grande caso que se tendría que venir y pagar un impuesto sobre la renta que significara, ejemplo, 250,000 quetzales. Y no se tienen, ¿verdad? Porque hay una cartera, una cuenta por cobrar casi de 1,000,000 de quetzales. Entonces, es entendible que este sujeto pasivo no tenga la liquidez necesaria. Y al no tener la liquidez necesaria, pues sencillamente llega con la administración tributaria, solicita la autorización para poder realizar por abonos el pago de esos 250,000 quetzales. Bien, la administración tributaria proyectará los intereses por el tiempo que esté y sencillamente suscriben el convenio y puede empezar a realizar sus 18 pagos, uno por uno, de forma mensual. ¿Ya? Es aquello que en última instancia le es permitido. En otras palabras, es un convenio de pago por abonos, ¿ya? Y se suscribe como tal. Ahora bien, hay quienes en algún momento, hay contribuyentes, solicitaban precisamente ya a la administración tributaria ese convenio de pagos y habiéndolo suscrito ya no lo pagaban. Ese convenio adquiere la característica esencial de un título ejecutivo.
y por lo tanto puede cobrarse judicialmente. ¿Ya? Bueno, esta es una de las primeras formas de poder, en este caso, extinguir la obligación tributaria a través del pago. Pregunto, ¿alguna duda hasta ahí? De mi parte está claro, licenciado. Gracias. Bueno, yo creo que solo la licenciada Juárez está en clase, ¿verdad? Todo claro, gracias. Bueno. Todo claro, Lic. Todo claro, licenciado. Bueno, muchas gracias por ahí. Bien, en función de esto, podemos venir y entrar a considerar que una segunda forma precisamente de poder extinguir la obligación tributaria es a través de la compensación. La compensación prácticamente se puede dar de oficio o a petición de un contribuyente o responsable. Recuerden que la compensación de un tributo de oficio es como el caso del IVA. Ustedes compran 100,000 quetzales y pagaron el IVA sobre esos 100,000 quetzales de mercadería, pues realmente ustedes pagaron 112,000 quetzales. La compra neta fue de 100,000. Ahí tienen 12,000 quetzales. Pero resulta ser de que en algún momento ustedes venden 200,000 quetzales y cobraron IVA en nombre del Estado. Entonces, la compensación de oficio es aquella en donde la ley del impuesto al valor agregado, por ejemplo, deja plasmado que se puede compensar ese tributo entre débitos, créditos. Es decir, pagaron 12,000 de IVA, pero cobraron 24,000 de IVA. No van a mandar a pagar los 24,000, sino que a esos 24 les restan sus 12 y mandan a pagar 12,000 quetzales. Esto es una forma de compensar de oficio. Otra forma de compensar de oficio es cuando las entidades mercantiles, las sociedades como tal, recuerden que el Código Civil, allá por el 1728, genera los contratos de sociedad. ¿Ya? Quedan 5 formas de poder constituir sociedades: la colectiva, en comandita simple, responsabilidad limitada, en comandita por acciones y la sociedad anónima. Estas sociedades se rigen por ese 1728. 2 o más personas aportan bienes o trabajo para desarrollar una actividad propia, adquirir personalidad jurídica distinta de los socios o accionistas y poder constituir un patrimonio social para luego, pues, generar utilidad y distribuirse las ganancias. Y mencioné 5, ¿por qué? Porque la sexta forma que regula el artículo 10 del Código de Comercio, que es la sociedad de emprendimiento, no se rige por el 1728. ¿Ya? Este tipo de sociedad se rige allá por el 1040 al 1055 del Código de Comercio, en donde se descarga el formulario del portal del registro mercantil. Ahí se llenan los campos que requiera el formulario, todas esas cláusulas abusivas, y desde ahí se genera la creación de una sociedad de emprendimiento por una o más personas. Irónicamente, sociedad unipersonal. ¿Por qué? Porque no es obligación que hayan 2, puede haber solo uno. ¿Ya? Y hay sociedad. Entonces, menciono esto porque cuando se inscriben, entonces tendrán el derecho a poder venir y ahí sí que si tienen que pagar ISO, por ejemplo, el impuesto de solidaridad, este se puede compensar contra el impuesto sobre la renta. O el impuesto sobre la renta, que ahí es donde se entra a generar una doble imposición, se puede compensar contra el impuesto de solidaridad. ¿Y por qué menciono esa doble imposición?
¿Por qué una sociedad dentro del impuesto sobre la renta agrava el patrimonio de las actividades lucrativas? Mientras que el ISO es un impuesto temporal y de apoyo, en este caso a la sociedad. Entonces, el famoso ISO no tendría por qué tener una aplicación al pago de ISO de impuestos sobre la renta, pero sí el ISO a la cuenta del impuesto sobre la renta. Bueno, entonces ahí se compensa de oficio, ¿ya? Y hay otras que es a petición del contribuyente. Hagan de caso que ustedes son exportadores. Siendo exportadores, acumulan gran cantidad de crédito fiscal que se les permite en algún momento solicitar la devolución del crédito fiscal. Aquí hay una situación donde se puede venir y actuar de oficio. Resulta ser de que traen maquinaria para seguir trabajando o equipo para empacar y tienen que pagar aranceles e IVA por la nacionalización de esa maquinaria. Y saben ustedes que la misma administración tributaria, por ejemplo, les debe X cantidad en concepto de crédito fiscal por las exportaciones que han realizado. Entonces pueden pedir a esta petición del contribuyente, ya se da a que en lugar de que tengan que venir y pagar ustedes 60,000 quetzales, por ejemplo, que se los acrediten a los 250,000 de crédito fiscal que están solicitando devolución. En ese momento hay una solicitud a instancia de parte, ¿ya? Es ahí entonces en donde existe la compensación como forma de, en este caso, pues extinguir la obligación tributaria. Bueno, hay compensaciones especiales y una compensación especial es cuando, en el caso de ustedes, en calidad de sujetos pasivos, pues tienen créditos tributarios que son líquidos y exigibles. Ya están a su favor, ya solo están esperando de que resulta ser de que la resolución de que el crédito fiscal viniera y sea aplicable. Hagan de caso que les dicen que sí, es aceptado para efectos de devolución y les resuelven a estas alturas. Ya, tristemente, como estamos al 5 de septiembre, ya se presentó el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo debe enviar. Y digo que ya sé tristemente, ¿por qué? Porque los anteproyectos de presupuesto empezaron a llegar a partir del 15 de julio para poder preparar el proyecto de presupuesto que se tenía que entregar precisamente el pasado viernes, ¿ya? Viernes 2 de septiembre. Y ahí en ese presupuesto se contempla todo aquel tipo de créditos tributarios que deban de devolverse. La administración tributaria entonces ya trasladó para el ejercicio fiscal 2023, para ese presupuesto ya trasladó la cantidad líquida y exigible, ¿verdad?, para poder devolver esos créditos fiscales. Entonces, como falta mucho tiempo y ustedes en algún momento tienen derecho, tienen deudas tributarias que deban de pagar, ustedes pueden también solicitar, realizar la petición al Ministerio de Finanzas Públicas a efecto que se pueda compensar ese crédito fiscal. Y de ahí, pues, les resolverán a efecto de que si procede o no la compensación especial. Entonces, hay compensación normal y hay compensación especial. Cualquiera de las dos, cuando se ejecuta o materializa, a partir de ese momento se extingue la obligación tributaria.
Bueno, hay otra que tiene que ver con la confusión. El Estado, las entidades semiautónomas o autónomas, ¿ya? Reúnen la calidad de sujeto activo y de sujeto pasivo de la obligación tributaria. Entonces, a partir de ese momento, siendo deudor y acreedor, se extingue la obligación tributaria. No nace a la vida jurídica por confusión. Por eso es que el Estado y sus entidades no se cobran impuestos como tal. Bueno, me detengo y pregunto, ¿alguna duda hasta acá? No, licenciado. Todo claro, Lick. Bueno, Todo bien. bueno, como todo está claro, todavía tenemos por ahí otras formas de extinguir la obligación tributaria. Así que yo dejo hasta por acá el día de hoy y paso a desearles muy feliz noche. Feliz